No se vaya, senador. Muy bien. Pues sí, así es, compañeras y compañeros senadores. Muy triste que este tema tan relevante para la vida futura del país, para su economía, para su vida política, la vida social, para la soberanía, pues simple y sencillamente reciba un trato que me parece raya en lo vulgar incluso. A riesgo de ser repetitivo, queremos o pretendo hacer énfasis en qué significan estas empresas productivas, entrecomillado, del Estado y qué es lo que mueve a transformar a Pemex y a CFE en apenas unas pequeñas empresas que más al rato van a desaparecer. El principal cambio que se introduce es la conversión de Pemex a organismo descentralizada a empresa productiva del Estado, refiriéndose a la ley de Pemex, con el propósito de que no sea sujeto de las disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras disposiciones como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. La propuesta del Ejecutivo Federal en materia de empresas productivas del Estado cambia radicalmente la naturaleza y con ello el funcionamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, principales empresas del Estado mexicano hasta la actualidad. La consecuencia fundamental es un tipo de privatización de las empresas, en tanto que las mismas salen del ámbito del derecho público para convertirse en entidades de derecho privado fundamentalmente, como la mayoría de las empresas del gobierno en el ramo, con la excepción, afortunadamente, de que no sea una empresa pública por su participación en el mercado bursátil. Las leyes que se proponen para las llamadas empresas productivas del Estado tienen más el carácter de una escritura constitutiva de una sociedad mercantil, más que de una legislación, toda vez que solo se delinean los aspectos generales de cada uno de los elementos de la empresa, términos de carácter meramente económico, dando una plena discrecionalidad al Consejo de Administración, comandado totalmente por personas designadas por el Ejecutivo Federal. El análisis de la Ley de Petróleos Mexicanos permite entender la propuesta de empresa productiva del Estado, el cual será aplicable tanto para Pemex como para la CFE, salvo en lo relativo a la participación del sindicato en el Consejo de Administración, lo cual no ocurre en el caso de Pemex, y hay que recordarlo, por consigna del PAN, pero en el caso de CFE sí lo permitieron. El cambio de naturaleza de Pemex implica un significativo cambio en materia de transparencia y rendición de cuentas de la misma, aun cuando el discurso afirma que existirá mayor transparencia. Al respecto podemos señalar los siguientes aspectos que se encuentran en la Ley de Petróleos Mexicanos. Respecto del Consejo de Administración, máxima autoridad de la empresa, es quien decidirá respecto de su organización, las acciones que realiza para contratar o realizar inversiones. Esto lo dice el artículo 13. La composición del Consejo por miembros únicamente que representan al Ejecutivo Federal, 5 designados y 5 propuestos, sin que existan claros contrapesos en el artículo 14. Asimismo, el carácter de tiempo parcial de los mismos y la falta de relación laboral y de carácter de servidores públicos libera de responsabilidades a estas personas. Asimismo, no exige que los consejeros no tengan vínculos con empresas competidoras, por lo que claramente podrán estar operando en perjuicio de Pemex, dejando a una disposición reglamentaria los supuestos conflictos de interés en el artículo 15 y 20. Esto es, que siendo consejeros de una empresa, podrán también ser consejeros de Pemex. En caso de haber trabajado como consejeros en empresa competidora de Pemex, basta que se informe de tal situación al Ejecutivo Federal.
Esto es realmente muy tierno. Este Consejo tiene una atribución discrecional para el desmantelamiento, enajenación, afectación en garantías o gravamen de las instalaciones de Pemex, sus subsidiarias y filiales. Lo dice el artículo 13, fracción 15. Asimismo, la posibilidad de que el mismo pueda desincorporar del régimen de dominio público un bien de la empresa y autorizar su enajenación. Artículo 81. La obligación de confidencialidad a los integrantes del Consejo dura 5 años, salvo que presten sus servicios en una empresa del sector en cuyo caso se extenderá por el tiempo que dure dicha relación. No obstante, se considera que es inadecuado toda vez que el participante de esta nueva empresa dota ya de una ventaja competitiva a dicha empresa sobre Pemex, lo cual debiera restringirse. No se consideran a los integrantes del Consejo como servidores públicos y por tanto no son sujetos al régimen de responsabilidades administrativas. Esto es grave, toda vez que ellos deciden respecto de la desincorporación de inmuebles de las empresas, así como del desmantelamiento de sus instalaciones. Esto con el argumento de que las decisiones que toman tienen un riesgo implícito que sancionarlas perjudicaría el desempeño de la empresa. Según se integran al menos 3 comités para su actuación, auditoría, recursos humanos y remuneraciones y estrategia e inversiones. Cada uno de ellos tiene una especial relevancia, pues su labor va desde la supervisión de las actuaciones de la empresa, o sea, la auditoría, hasta la definición de sus remuneraciones y perfiles de puestos, pasando el análisis del plan de negocios y seguimiento de las inversiones. Existe una pérdida adicional de transparencia por el nuevo mecanismo de vigilancia y auditoría que en la actualidad realiza el órgano interno de control, pero que ahora estará a cargo del Comité de Auditoría, la auditoría interna y el auditor interno, incluso lo que recién modificaron por el comisario, lo cual es sumamente insuficiente. El director general establece con base en los lineamientos que apruebe el Consejo el sistema de control interno. Este sistema busca evaluar riesgos del desarrollo de las actividades de las empresas, coadyuvar a la observación de disposiciones jurídicas, contables y financieras. De igual forma, se contempla un auditor externo designado por la Comisión Intersecretarial del Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación con cargo a los recursos de la empresa. Se crea además una unidad de responsabilidades para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas y tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones respectivas. Es independiente de la auditoría interna y de las áreas que coordine el sistema de control interno. Artículo 84. La discrecionalidad es en el inicio de procedimientos deriva de que sea por una sola vez y el acto sea corregido. También se afecta la transparencia con la flexibilización en la creación de subsidiarias y filiales. Estas últimas con la naturaleza jurídica y organización también conforme al derecho privado, y para su creación, fusión o escisión será solamente necesaria la autorización del Consejo de Administración a propuesta del director general. Es preocupante el régimen especial de remuneraciones, distinto al del 127 constitucional, el cual es definido por el de Administración y su Comité de Recursos Humanos con base en las condiciones del mercado y otorgando incentivos o percepciones extraordinarias. Aquí el senador Romero Deschamps debiera tener opinión, porque esto significa simple y sencillamente que el contrato laboral que hoy rige pues va a desaparecer. Pero esto es tema o amerita un tema especial. La posibilidad de que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios se pueda optar por procesos distintos al concurso abierto a efecto de garantizar la idoneidad de las mejores condiciones de contratación, el artículo 76 y 77. En este sentido, la iniciativa de ley incluso prevé la posibilidad de adquirir obras de arte. Lean ustedes el 77, fracción primera. En este supuesto también se advierten la contratación de consultorías, asesorías, estudios de ingeniería o de otra naturaleza, investigaciones o capacitaciones, fomentando la creación de empresas de amigos de los titulares de la paraestatal. ¿Por qué no? Al rato incluso veremos, muy probablemente, cómo legisladores que hoy están tan interesados podrían
tener grandes fortunas más al rato, y si no, al tiempo. También la posibilidad de adquirir bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien bajo intervención judicial. En clara contravención a la transparencia, el cambio de naturaleza del contrato al momento del fallo para tornarse en un acto de naturaleza privado, regido por los principios del mismo. Asimismo, cerrar la posibilidad de que el proceso de adjudicación sea controvertido en cualquier etapa del mismo. Por si fuera poco, se establecen excluyentes a la responsabilidad del personal de la empresa cuando se produzcan daños o perjuicios derivados de los actos u omisiones o decisiones que adopte cuando, actuando de buena fe, se cumplan con los requisitos para la aprobación de los asuntos, se tomen decisiones o voten con base en información proporcionada por las áreas responsables y hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender, así lo dice, o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles. Esto lo reza el artículo 86. Se establece una discrecionalidad de iniciar procedimiento por parte de la unidad de responsabilidades cuando por una sola vez y por un mismo hecho y en un periodo de un año, la actuación del Estado está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible y obren constancias de los elementos que toman en cuenta la decisión, el acto fuera corregido o subsanado de manera espontánea. Vean lo que dice el artículo 87. Se permite la corrupción, pero por una sola vez, por un mismo hecho y en un periodo de un año. Se establecen mecanismos para evitar el uso de información obtenida por trabajadores de Pemex que se separen de sus puestos hasta por 2 años. El Consejo aprueba contratos para el pago de los daños cometidos por las actuaciones de sus funcionarios, miembros del Consejo de Administración, así como los servicios de defensa y asistencia legal, por lo que sus fallas son pagadas por Pemex. Nada más, no hay problema. Pueden tener fallas, pueden cometer cualquier cosa, se pueden subsanar con el mismo recurso de Pemex. Se anuncia que Pemex estará sujeto a las leyes de transparencia y acceso a la información, fiscalización y rendición de cuentas y combate a la corrupción, en el artículo 94, salvo por las cuestiones que tengan que ver con el secreto industrial, claramente por ser un sujeto de derecho privado, sui generis en este caso. Las mayores disposiciones de transparencia serán las que rigen en los artículos 104 de la Ley del Mercado de Valores. Se establece la obligación de rendir un informe por parte del director general al Consejo y al Ejecutivo y al Congreso de la Unión de forma anual en el mes de abril, que contenga lo siguiente: un reporte del director general sobre las marchas de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, y en su caso sobre los principales proyectos existentes. Dicho reporte deberá realizarse por línea o rama de negocio, además de emplear indicadores o parámetros usuales a nivel internacional para la correcta y puntual medición de los resultados y estar vinculados en el objetivo y metas que se haya fijado en el plan de negocios, según lo dice así. La explicación y declaración de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera. Los estados que muestren la situación financiera de Petróleos Mexicanos durante y a la fecha de cierre del ejercicio. Un reporte sobre el ejercicio de su presupuesto en el que incluye las desviaciones en montos, tiempos y alcance de ejecución de los contratos que se llevan a cabo y la evaluación del Consejo de Administración sobre la ejecución de los programas anuales de Petróleos Mexicanos. El director de Pemex, previa aprobación del Consejo, presenta al Ejecutivo informe trimestral de la operación y gestión. Se establece obligación de todo el personal, el director general y consejeros que denuncien a las personas que realicen actos y omisiones contrarios a la ley, busque influir en la toma de decisiones. Todos estos aspectos permiten vislumbrar la posibilidad de que las obligaciones de transparencia que tiene toda entidad del Estado mexicano sean libradas por cuestiones del secreto industrial. Todo lo que acabo de decir simple y sencillamente se anula porque pueden argumentar el secreto industrial, financiero o económico que como empresa puede aducir Pemex. Asimismo, la falta de responsabilidades de los consejeros, así como de medios de rendición de cuentas, apego a la empresa profesional, hacen claro
que no se plantea el mejor diseño para que no existan conflictos de interés, tráfico de influencias y casos de corrupción como se han venido dando al interior de Pemex. Por otra parte, se establece que ambas empresas pagarán al gobierno federal un dividendo determinado a partir de las utilidades que obtenga la empresa y tomando en consideración sus planes de inversión. El monto del dividendo será determinado por la Secretaría de Hacienda, considerado en la Ley de Ingresos. Por esta razón corresponde al Congreso de la Unión aprobar dicho dividendo, pero es la única posibilidad que tiene el legislativo prácticamente de intervenir. Finalmente, esto es algo que vale la pena resaltar: el golpe en contra de la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector. Toda vez que se establece en la ley de Pemex la transferencia a Pemex de los recursos humanos, físicos y financieros del Instituto Mexicano del Petróleo, lo que significa prácticamente su desaparición. En las modificaciones que se hicieron al final y que presentan en este proyecto de dictamen, se corrige una parte de esto. Sin embargo, por supuesto que no hay la más mínima intención del desarrollo tecnológico a partir de estas dos empresas que pronto dejarán de existir. Muchas gracias. Gracias, senador. El senador Fidel de Médicis pidiéndole de